Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Manuel Fariñas, psicólogo clínico, egresado de la Universidad Central de Venezuela y además con estudios en modificación de conducta. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación y muy bueno. Bueno, Manuel, nosotros lo queríamos era, porque la verdad es que la conducta esta de la piromanía se refleja mucho cuando, o sobre todo cuando hay periodos de sequía. Y no todo lo que se quema es por culpa de una persona, puede ser también combustión espontánea, pero lo cierto es que se corre ese riesgo. Y queríamos un poco entender esta conducta, porque no todo el mundo la entiende, son cosas muy extrañas, que yo me imagino que le dan a un porcentaje muy, muy pequeño de la población. Pero bueno, hay que informarse sobre todas estas cosas y nos contamos entre aquellos que no estamos claros, no estamos completamente en conocimiento de lo que es esta conducta y por qué se produce. Pequeña la estadística, pero muy interesante. Y para entender el comportamiento humano, muy llamativo, más allá de que es una conducta que exalta, que puede perjudicar a otros. La piromanía, bien como lo define la psicología, una tendencia obviamente y una aproximación, una fascinación hacia el fuego, ¿verdad? Pero hay que hacer la delimitación y la diferenciación entre el incendiario, que de repente son los casos que hemos visto cuando se producen sequías o de repente cuando se va a hacer estos periodos de cultivo. Normalmente esto ya es como una práctica de los productores agropecuarios para incendiar grandes extensiones y limpiar el terreno, prepararlo, Claro. hacerlo más fértil. Eso es una de las conductas que se ve. Por otro lado, el piromaníaco es muy difícil determinarlo. El piromaníaco hay que conversar con él, normalmente no viene a consulta, y desde la psicología clínica, el DSM-5 lo define como una parte, está dentro de los trastornos destructivos, muy relacionados a la fascinación por el poder, muy relacionado también con conductas de baja autoestima. Esto siempre lo podemos observar en personas que han pasado también historias difíciles, lo relacionan con abusos, lo relacionan con violencia, y ellos buscan de alguna manera reforzarse a partir del poder y el dominio que obtienen de estas grandes extensiones. Además, cuando se les pregunta el alivio que sienten ellos después de un incendio o después de practicar o de tener contacto con el fuego, es lo que nos logra a nosotros, nos permite a nosotros los psicólogos determinar que estamos en presencia de un piromaníaco. O sea, incendiar por incendiar no. El incendiario puede incendiar por razones políticas, por razones terroristas, por ser pagados para eso. El piromaníaco disfruta, siente placer por esto. Y no sabe que es piromaníaco. Y no sabe que es piromaníaco. O sea, no tiene conciencia de lo que le está afectando. Término conciencia de repente es un poco complejo, ya otros enfoques de la psicología lo pueden interpretar, pero desde el punto de vista del conductismo, del cognoscitivismo, nos hablan de que, y de las neurociencias, nos hablan que son áreas neurofisiológicas que están siendo estimuladas. O sea, hay áreas de placer, hay áreas de reforzamiento. El sujeto no hace la conducta porque le da la gana, porque lo prefiere. Finalmente está siendo reforzado. En el conductismo hay un planteamiento dentro de los principios del aprendizaje que toda conducta aumenta su probabilidad de ocurrencia siempre y cuando viene un estímulo reforzante. ¿Qué puede ser reforzante para el piromaníaco? La sensación de poder, de destrucción, muy interpretativo también, pero al mismo tiempo, ante la carencia o ante la dificultad de tener poder sobre sus propias condiciones de vida, sus situaciones vitales, la destrucción o de repente el fuego y la fascinación por esto, un elemento también bien simbólico, es lo que finalmente le está produciendo una conducta de aproximación. Eso es como lo más propio de decir antes que de repente hablar de Pero si no conciencia. saben exactamente qué les pasa, entonces, ¿cómo llevar un tratamiento así? ¿Cómo se acercan a buscar ayuda? Uno de los tratamientos es el cognitivo-conductual. ¿Qué quiere decir esto? Más que buscar la internalización, la conciencia de enfermedad, es orientarlo hacia otras prácticas que pudieran competir. Esto en conductismo se llama contracondicionamiento o procesos de reaprendizaje. O sea, uno dirá, pero bueno, necesito que las personas que tienen este tipo de conductas estén al tanto. Sí, hay una manera de llevarlos al tanto, Sí, pues pero en tienen que principio hay rechazo. tienen que aceptar el Difícil, tratamiento, ¿no? difícil, Porque si no lo aceptan, Sí, o sea, cómo no se les progresan? obliga, no se les obliga, pero la reorientación y la sustitución, es decir, la resignificación de hacia dónde está su aproximación, hacia dónde está su fascinación, es realmente el trabajo de reestructuración cognitiva. Esto suena como muy técnico, pero no es más que buscarle
otras valoraciones a lo que en ese momento le está resultando placentero. Modificación de conducta, ya reorientándose y viendo las consecuencias que puede tener esta conducta, y penalizando, suena así como muy fuerte, penalizar sí las consecuencias que puede ocasionar sobre los otros. Sí hay una especie de llevarlo a un estado de conciencia, a que acepte, a que reconozca, pero ellos normalmente no buscan ayuda, ellos vienen a consulta quizás por otras situaciones, Claro. situaciones de pareja, situaciones familiares, y el psicólogo tiene que estar muy atento y ser muy agudo de repente en determinar qué ha pasado en su historia y cuál es la práctica que tiene. Pero siempre hay ese culto por el fuego, ¿no? Sí, Es la característica en mi experiencia ha sido bien fundamental. extraño. A lo largo de mi carrera he tenido 3 casos. En una oportunidad un muchacho que tenía esquizofrenia, él encontraba a través de yesqueros la quema de su propia pelambre corporal porque identificaba que tenía escorpiones, que tenía arañas. De hecho llegaba a consulta un poco... Sí, pero ya eso es una mente que está mucho más perturbada, ¿no? Es el piromaníaco. O sea, Exacto. si hay una mente muy perturbada, pero ahí es cuando está la comorbilidad de repente y tú dices, bueno, ¿por qué se está incendiando? Dentro de sus estados conscientes, dentro de sus estados, vamos a decir, de tranquilidad ya medicado, él seguía inclusive fascinándose por el fuego, porque era el que le permitía quemar de alguna manera esas extrañas percepciones de la esquizofrenia. Ahora, En otras Figuera, y condiciones. el caso, por ejemplo, de estos personajes muy comunes, que uno lo ve con una frecuencia en las esquinas de Caracas, que juegan con el fuego, o que son, ¿no? Incluso que comen o hacen como si comieran fuego. Los famosos tragafuego, tuve la oportunidad de atender a uno de ellos, pertenecía a toda una comunidad circense. Él me decía, obviamente, que trabajaba, era como una especie de medio de trabajo. Él tenía gasolina dentro de uno de sus bolsos y estaba en las esquinas, sobre todo por allí, por la parte de Parque del Este. Él tenía su gasolina, tenía su antorcha y escupía fuego. Ahora, Toda eso una se puede técnica. catalogar como piromaníaco. En ese caso sí, particularmente cuando me tocó estudiar ese caso, ya él tenía como antecedentes desde que muy pequeño, fuegos artificiales, estrellitas, Trabajaba en un circo, además. trabajaba en un circo y su punto de atención fue el fuego, por eso, por la magnificencia que le dio, por la interpretación, y vivía quemando cosas, pero no a nivel destructivo. Estaba todo negro, estaba todo quemado inclusive, se relacionaba mucho con la gasolina, le decían el quemadito, precisamente porque estaba constantemente, más allá que un trabajo, le gustaba crear fogatas, le gustaba ver la expresión, combinar colores en el fuego, me explicaba cosas de repente muy extrañas para nosotros, pero allí yo sí podía determinar y cumplía con los criterios realmente que te establecen, el número de incendios que provocaban no terroristas, la fascinación, ese placer que experimentan es lo que debe revisar también el psicólogo. Pero también ciertamente es una conducta que es un riesgo para la sociedad. Correcto. Porque en el caso que tú te vayas a quemar, por ejemplo, el monte, bueno, también hay un riesgo, también hay un daño, porque es un daño ecológico, ¿no? Pero por otro lado también se le puede ocurrir quemar cualquier cosa en cualquier parte. Yo llegué a catalogar, por ejemplo, este muchacho, me tocaron, son 3 casos los que he tenido en mi experiencia. Este muchacho que tenía esquizofrenia, el muchacho que estaba dentro de esta comunidad circense y uno que su papá era productor agropecuario, que venía del campo, eran quemas controladas, pero ya había situaciones donde se descontrolaba. Y ¿Se acostumbró? Uno puede hablar se acostumbró, es un proceso de aprendizaje, aprendió, realmente le reforzó eso, y ya tenía unas quemas que eran más extensivas que uno dudaba inclusive si era solamente por práctica de cultivo, porque se extendió y provocó el malestar. Llegó a incendiar la parte trasera de una casa en su localidad. Entonces decía, ¿por qué te extendiste? ¿Por qué jugaste con mayor cantidad de gasolina de la que pudiste haber hecho para una práctica de cultivo? Entonces, él sí me expresaba en reiteradas oportunidades, sí me gusta mucho el fuego, si pudiera incendiar más, y ahí es donde uno detecta la patología como tal. Claro, claro. Y esto suele, digamos, presentarse en personas de qué edad. A veces Puede ser un joven, un adolescente, tanto como un adulto. Sí, que no tuvo la oportunidad. Normalmente he visto jóvenes, pero cuando me han relatado ya adultos que tuvieron esta fascinación, decían que sus padres no le permitían jugar con esto por todas las consecuencias sociales. Son personas normalmente que desde la psicología no tienen muy buen control de impulsos. De eso, el DSM-5 está catalogado allí el tema de que no controlan impulsos, que son irritables. Ya aquí hay estructuras neurofisiológicas funcionando, el área tegmental ventral, o sea, no es de la nada. O sea, el sujeto no solamente se hace piromaníaco, por eso te hablo. Sí, bueno, tiene que haber algo. Hay que un componente ocurrió. fisiológico. Eso, claro, fisiológico, pero también tiene que haber algo psicológico allí, Correcto. de fondo. Lo fisiológico finalmente termina determinando, a partir del contexto, es lo que habla el conductismo, el entorno también
influencia y modifica y despierta quizás esto. Estos adultos me decían, mi papá no me lo permitía, pero ya de adulto, Manuel, comencé a desarrollar ese gusto por el fuego. Entonces, fogatas, parrillas, no todo parrillero, no quiero que se confunda, no todo parrillero es piromaníaco, no. Por supuesto. Pero en algunos casos los adultos me decían, Manuel, la conducta de prohibición de mis padres fue tan fuerte, pero yo sí tuve muchas aproximaciones al fuego de otras maneras. Ahora, Y el caso, por ejemplo, de las mujeres, de la mujer. Es muy poco visto. Eso es La un dato prevalencia, interesante. es raro sí. una mujer escuchar. sí, la prevalencia en mujeres es muy poca. De hecho, la estadística nos habla de un 3% en la población global. Las mujeres muy poco lo asocian con otras cosas. O sea, la mujer tiene otra, o sea, las características de género van hacia otras inclinaciones. El hombre lo identifica en la mayoría de los casos por poder, por dominio, por situaciones de control. El fuego a veces da, siendo tan grande la expresión simbólica, que ellos pueden delimitarlo, que ellos pueden controlarlo, inclusive lo pueden colocar en su mano cuando hacen estos ensayos de la magia. Destruir, el poder de destrucción. La mujer tiene otra responsabilidad y otros roles a nivel sociocultural también, de protección, de cuidado y además todas las cosas de temor. ¿Tú sabes de casos que se hayan curado, pues, es decir, que han logrado volver completamente a la normalidad? Sí, la modificación conductual. Escudriñando un poco su propio subconsciente, imagino. Es decir, ¿cómo apagar el fuego? Ok, ¿cómo apagar el fuego del piromaníaco? Se les hace una reorientación por modificación conductual. Algunos sí necesitan de la ayuda psicofarmacológica, porque lo que estábamos diciendo, parte del tratamiento es enfocarlo hacia el control de impulso, hacia esa fuerza desmedida que ellos no están teniendo y que la manera de expresión ante la ausencia de otras posibilidades, capacidad artística, ellos sencillamente se les tiene que reenfocar, que tengan otros, vamos a decirlo así, otra oportunidad de desenvolverse, de expresarse. Es una forma de expresión también que ha sido reforzada. O sea, más allá de la revisión de su pasado, obviamente se trabaja a nivel de anamnesis, de su recuento histórico, de sus antecedentes previos, cuáles fueron las posibles causas de ese contexto y de que esa conducta se reforzase particularmente. Y cómo una persona que está escuchando y que sienta que de repente tiene esa patología, o sea, ¿cómo la identifica? ¿Cómo? Tener en cuenta que puede ser propenso a este tipo de conductas teniendo baja autoestima, poca autoimagen, el tema de la valoración propia, al mismo tiempo haber sufrido de repente de algún tipo de maltrato, que consiga y que tenga aproximación al fuego de cualquier manera, ya sea a través de la cocina, ya sea a través de la quema, ya sea a través de estas actividades que son las que te aproximan, tener mucho cuidado con estas fascinaciones. Nosotros nos desplegamos, venimos de sociedades como muy evasivas también, por eso el licor, las drogas, se han incorporado tan fácilmente. Esto pudiera ser una expresión más, ¿verdad?, para evadir situaciones personales. La sociedad latinoamericana en particular ha buscado el licor, ha buscado las drogas, ha buscado el juego, cualquier cantidad de conductas, y cuando hay de por medio no atención, problemas de ansiedad y ocio, finalmente rápidamente puede surgir un caldo de cultivo para que se produzca una incidencia en este tipo de conducta. Es una conducta aprendida finalmente. Sí, porque de alguna manera procede alguna carencia, ¿no? Sí, entonces por lo menos ahorita en esta pandemia, ¿qué ha ocurrido? Los jóvenes están expuestos a cuatro paredes solamente, no tienen la capacidad de distractibilidad, de encaramarse, montarse en una mata de mango o lanzarse por una bajada en una gavera de refresco. Y dice, bueno, ¿qué podemos jugar en la casa? Más allá de los retos virales de colocarse canela en la boca, echarse sal en una herida. O sea, podrían estar nuestros jóvenes inventando mucho. Hay que estar muy, muy atentos a eso como padres. O sea, el fuego sí en ocasiones no nos debe asustar ni nos debe atemorizar mucho, pero tener cuidado en personas que vemos que pueden tener cierta tendencia a esto. Claro. Bueno, muchas gracias, Manuel, porque ha sido Gracias. muy pedagógico todo lo que nos Sí, ha muy aportado hoy interesante, aquí. además. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Vamos a la pausa y regresamos.